Muy bien, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Sí, muy buenas tardes con todos. El curso de hoy es curso de álgebra. Sí, tema valor numérico de un polinomio. Profesor, quien les habla, Miguel Ángel Melgarejo Padilla, hoy martes 20 de abril del 2020. Bien, les voy a pedir que por favor ingresen al chat y pongan la palabra presente solo una vez para poder registrar su asistencia a la clase. Muy bien. Muy bien. Listo. Hecho esto, vamos a continuar con la sesión. Bien, como les decía, álgebra, tema valor numérico de un polinomio. Profesor Miguel Ángel Melgarejo Padilla, Colegio Los Olivos, martes 20 de abril del 2021. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Bien, objetivo. ¿Sí? Objetivo del tema. 1. Identificar los conceptos básicos de notación polinomial. 2. Realizar cambios de variable, variable valor numérico y variable variable en un polinomio. 3. Aprender las aplicaciones de este tema, ¿no? Dentro de las aplicaciones tenemos el cálculo del término independiente de un polinomio, ¿sí? Y el cálculo de la suma de coeficientes de un polinomio. Bien, seguimos. Martin Mersenne. ¿Sí? ¿Quién es este señor Martin Mersenne? ¿Qué tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar el día de hoy? Ve usted, Martin Mersenne era sacerdote franciscano y matemático aficionado. Bien, en la celda de su convento en París se reunían algunos famosos de la época como Pascal, Fermat, Descartes, ¿no? Y entre otros. En esa celda se ideó la Academia de Ciencias de Francia, que fue creada en 1666. Bien, ahí lo tenemos, en una celda de un convento. Bien. Mersenne es reconocido hoy por los números que llevan su nombre, los números de la forma m sub p igual 2 elevado a la p menos 1, donde p es un número primo. Bien, Mersenne afirmó en 1644 que los únicos valores de P para los cuales M de P es un número primo son 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 67, 127, 257, buscando un algoritmo que diera por solución un conjunto de los números primos, ¿no? Números que a través de la historia, sobre todo a los que practican la aritmética, ha fascinado. Por ejemplo, mire usted, m sub 2, p vale 2, ¿ve aquí? 2 al cuadrado menos 1 es igual a 3, es un número primo. M sub 3, 2 al cubo menos 1, eso te da 7, es un número primo. M sub 5, 2 a la 5 menos 1 es 31 y es un número primo. Y así iba probando con ciertos valores, encontrando números primos. Bien, con este algoritmo. Este es un grabado, una foto, ¿no? Los famosos números de Mersenne. M sub n, yo le he puesto P, su índice aquí. Bien, vamos a ver. Lo que vamos a ver a continuación es el mapa conceptual, que es la descripción esquemática de lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Notación polinomial. Primero, vamos a ver la definición de polinomio, que es muy importante, que ya lo vimos en segundo año, ¿sí? Y en primer año también. Dicho sea de paso, valor numérico de un polinomio, luego vamos a ver el cambio de variable, ¿sí? Dentro del valor numérico de un polinomio vamos a ver lo que es las propiedades asociadas a ello. Empezamos entonces la clase del día de hoy con lo que es polinomio. Dice, un polinomio es una expresión algebraica racional entera.
¿sí? Las variables pueden tener exponentes de valores definidos, enteros positivos, incluido el 0. Miren, las variables deben tener o pueden tener exponentes enteros positivos, inclusive 0, ¿sí? Constituida por una suma finita de productos entre variables y constantes, llamados coeficientes. Ejemplo, vea, P de variable XY. Esto es la notación. ¿Cómo llamo a la expresión? Notación. P de variable XY es igual X más YX cuadrado más X más Y a la 4 más 5. ¿Qué debo de observar aquí? Lo que debo de observar es ver si esta expresión es o no un polinomio. Por lo tal, solo debo fijarme en los exponentes de las variables. ¿Quiénes son las variables? X y Y. ¿Cómo deben ser los exponentes de X y Y? Enteros positivos, incluido 0. Exponente de X es 1. Exponente de Y, 1 y de X, 2. Exponente de X, 1, exponente de Y es 4. ¿Sí? Por lo tanto, esta expresión está constituida por una suma finita de productos entre variables y constantes, ¿no? Ahí está. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 términos. Sí es un polinomio, porque cumple la definición. R de variable X. X más X cuadrado más X cubo más Y a la menos 4. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es o no es polinomio? No, no es. ¿Es o no es? Sin miedo, sin miedo. No. ¿No? Veamos. Un polinomio es una expresión algebraica. Disculpen. Repito, un polinomio es una expresión algebraica racional entera. Las variables pueden tener exponente, las variables pueden tener exponentes de valores definidos, enteros, positivos, incluido el 0. ¿Quién es la variable? Primero, veo lo primero, la notación. Polinomio R de variable X. ¿Quién es la variable? X. Lo único que me debe de interesar son los exponentes de las variables. X exponente 1, X exponente 2, X exponente 3. ¿Y es variable? ¿Es variable Y? Mire, la notación me indica aquí. No, No es variable. no es variable. Por lo tanto, el exponente negativo que afecta a Y ¿vendrá la definición? No, porque Y no es variable. Esto es como un valor constante. Ellos son variables. Por lo tanto, esa expresión sí es polinomio. ¿Bien? ¿Se dieron cuenta? Seguimos. Q de variable XY. X más Y a la menos 2 más XY a la 4 más 5. ¿Y es variable? Sí, aquí te lo indican en la notación. Q de variable XY. ¿Quién es la variable? Y. Aquí la variable está afectada de exponente negativo. Eso contraviene la definición. ¿Por qué? Porque me dicen que los exponentes de las variables tienen que ser enteros positivos, incluido 0. No puede ser negativo. Por lo tanto, esta expresión no es polinomio. ¿Bien? Va en contra de la definición. Tercero, t de variable x, x más x cuadrado, más x cubo, más x a la 4, más así sucesivamente. Les pregunto, ¿esta expresión será un polinomio? No, ¿Por qué? es infinito. Y los Excelente. polinomios son finitos, son fin. Sí, aquí me dice constituida por una suma finita de productos entre variables y constantes. Este 3 puntos significa así sucesivamente. No hay un límite, por lo tanto es infinita. No es polinomio. Bien, en forma práctica hemos reconocido lo que es un polinomio.
¿Preguntas hasta aquí? Pregunten. ¿No hay preguntas? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pantalla. Mire, polinomio en una variable. Vamos a hacer la descripción de un polinomio de una sola variable en una forma general. Vea usted, p de variable x es igual a sub 0 x a la n más a sub 1 x a la n menos 1 más a sub 2 x a la n menos 2, así sucesivamente hasta un a sub n menos 1x más un a sub n. ¿Sí? Aquí algo que se debe resaltar es esto, que n pertenece al conjunto de los enteros positivos, inclusive 0. ¿Bien? Y lo otro es que a sub 0 tiene que ser diferente de 0. Esto es la representación o la forma general de un polinomio de una variable. Tiene ciertos elementos donde, mire, vamos a hablar de la notación, quién es la variable, coeficientes, coeficiente principal y término independiente. Elementos de un polinomio que me interesan. ¿Quién es la notación? La notación es el nombre que le doy a este polinomio. Polinomio P e indico su variable. Polinomio P de variable X. Ahí está la notación. Bien, en la notación siempre va incluida la variable. ¿Quién es la variable? En este caso es X. ¿Quiénes son los coeficientes? Los coeficientes son aquellos valores que acompañan a la variable. Bien, en este caso será A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub n menos 1 y A sub n. Estos valores serán llamados coeficientes. ¿Bien? ¿Se me escucha? ¿Pueden confirmar con audio, por favor? Sí, profesor, sí se lo escucha. Sí. Se Listo. escucha, profesor. Excelente. Gracias, campeón. Coeficiente principal. El coeficiente principal va a ser aquel coeficiente de estos elementos, el que acompaña a la variable con el mayor exponente. Mira, x exponente n, x exponente n menos 1, x exponente n menos 2. ¿Quién es el mayor exponente? N. Por lo tanto, el coeficiente principal será a sub 0. Aquel coeficiente que acompaña a la variable con el mayor exponente. Término independiente. ¿Quién es el término independiente? Es aquel valor que no está acompañado de variable alguna. En este caso, mira él. Él está solito, no está acompañado de X para nada. Por lo tanto, él será mi término independiente. Ellos son los elementos de un polinomio en una variable. ¿Bien? ¿Preguntas? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pantalla. ¿Sí? Ejemplito. Sea el polinomio p de variable x igual a 6x a la 7 más 5x a la 9 más x al cuadrado menos x menos 3. Indicar varias cosas. Notación, variable, coeficientes, suma de coeficientes, coeficiente principal. ¿Quién es la notación? P de variable x. Ah, y el término independiente también, ¿no? ¿Quién es la notación? P de variable x. Él es la notación. Polinomio P de variable x. Por ende, ¿quién es la variable? X. ¿Quiénes son los coeficientes? Observa que están remarcados de rojo. 6, 5, aquí es tácito, 1 positivo. Aquí la presencia del 1 también es tácita, en este caso es menos 1 y aquí es menos 3. ¿Ven? Sí, 6, 5, 1, 1 negativo y 3 negativo. Ellos serán llamados coeficientes. Suma de coeficientes. Mire usted, suma de coeficientes. Sumamos ellos. 1 con menos 1 se van. Él es 5 y 6 es 11. Menos 3 me da 8.
¿no? Eso sería la suma de coeficientes. El coeficiente principal. Tengo que buscar a la variable con el mayor exponente. X a la 7, X a la 9, X... aquí está. X a la 9. Término de mayor exponente o mayor grado. ¿Quién es el coeficiente? 5. Por lo tanto, 5 será el coeficiente principal. Ojo, que no es el que está primero, es él. ¿Bien? 5. ¿Qué sigue, profesor? Término independiente. De todos ellos, él no está acompañado de ninguna variable. Es simplemente menos 3. Por lo tanto, él será el término independiente. ¿Bien? ¿Pregunta, chicos? Muy bien, vamos a pasar Profesor. al... ¿Te escucho? No, perdón, ya me di cuenta. Disculpen, no. Ya, no te preocupes, no te preocupes. Dejaste abierto tu audio. Profesor, Dime. profesor, ¿por qué el coeficiente principal es 5? No entendí bien esa parte. Aquí. Coeficiente principal. ¿Sí? Es aquel que acompaña a la variable con el mayor exponente. Anótalo. Ahí está. Muy buena pregunta. ¿Sí? Cuando yo observo la pantalla, veo que el polinomio P es de variable X. Voy a buscar entre todos estos términos la variable que tiene el mayor exponente. Aquí es 7, aquí es 9, aquí es 2, aquí es 1, aquí no hay variable. De todos ellos, el término que tiene la variable con el mayor exponente es X a la 9. ¿Y quién acompaña a X a la 9? 5. Por lo tanto, 5 debe ser el coeficiente principal. Es aquel, a ver, me comí una letra, es aquel que acompaña, ¿ya? Es aquel que acompaña a la variable con el mayor exponente. ¿Quién es él? Aquí en este término. Su coeficiente es 5. Él es el coeficiente principal. ¿Sí? ¿Se entendió? Confirme, no me dejes en visto. Sí se entendió, profesor. Listo. Sí, sí, se entendió, profesor. Listo. ¿Preguntas? ¿No hay más preguntas? Seguimos. Veamos. Valor numérico de un polinomio. Vamos a entrar ya a esta partecita. Es el valor que se obtiene al reemplazar la o las variables por un valor numérico. ¿Sí? Miren, ejemplo. Tengo el polinomio P de variable X igual a 8X menos 9. Hallar P evaluado en un medio. ¿Qué voy a hacer? Donde yo vea X voy a reemplazar por un medio. Igualamos, ¿qué igualamos? X con un medio. Ahí está. Luego reemplazamos en este polinomio X por un medio. Entonces tendrías P en un medio, X vale un medio, 8 por un medio menos 9. 8 por un medio es 4. ¿Sí? Operamos. ¿Tienes esa expresión? Repito, 8 por un medio es 4, menos 9. 4 menos 9 es 5 negativo. ¿Qué quiere decir? Que el valor numérico de P, cuando X vale un medio, eso es menos 5. ¿Vio? El valor numérico de P, cuando X es un medio, eso vale 5 negativo. O también se lee P evaluado en un medio es 5 negativo. ¿Listo? ¿Preguntas? Muy bien, muy bien, muy bien. Pasamos a la siguiente. Vea, cambio de variable. ¿Cómo vamos a hacer ello?
consiste en reemplazar o sustituir a la variable por otra variable, modificando la apariencia del polinomio inicial. Vamos a ver dos casos. Mire, caso 1, cuando la variable es x. Vea, en este caso, el cambio es directo y se reemplaza la variable x por una nueva variable. Ejemplito, mire, sea p de x igual a 7x más 2, mi polinomio p de variable x. Hallar p en x menos 2. ¿Qué voy a hacer? Esta variable x la voy a reemplazar por x menos 2. ¿Quién es la variable original? X. En ese sentido, el cambio se hace directo. Cambiamos x por x menos 2. Aquí, donde vea x, lo cambio por x menos 2. P de x menos 2, 7 por x menos 2, más 2. Operamos. 7x menos 14 más 2. P en x menos 2 será 7x menos 12. ¿Bien? Miren, P de x es 7x más 2, pero P en x menos 2 es 7x menos 12. Se alteró, ¿sí?, la apariencia de este polinomio. Se modificó. Ahora la variable aquí era x, aquí es x menos 2. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Seguimos. Mire usted. Caso 2. Cuando la variable no es x. Procedimiento. Primero, igualamos la variable a una letra auxiliar. Segundo, despejamos la variable x. Tercero, reemplazamos en el polinomio y efectuamos las operaciones indicadas. Ejemplito. Polinomio p de variable x más 3 igual a 5x menos 1. La variable ahora ya no es x. ¿Qué te dice? Igualamos el a una variable o letra auxiliar. Igualamos x más 3 a un y. Letra auxiliar. Despejamos x. Él pasa a restar. ¿Sí? Ahí está. Luego reemplazamos. Aquí. ¿Quién voy a reemplazar? X más 3 se reemplaza por y. Y x se reemplaza por y menos 3. Reemplazamos y tenemos p en y igual a 5 por y menos 3. Efectuamos la operación. 5y menos 15. ¿Sí? Menos 1 que está aquí, menos 16. P en y es 5y menos 16. ¿Bien? Pero yo no quiero P en Y, voy a buscar P en X. Reemplazamos en el polinomio y efectuamos operaciones. Vamos a regresar a la variable original que queremos, que es X. Entonces decimos Y igual a X. Reemplazamos Y por X. Entonces tendríamos que P en X es igual a 5X menos 16. ¿Bien? Esta es la secuencia de pasos que podemos hacer o debemos hacer para hacer un cambio de variable en un polinomio. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas, muchachos? ¿Todo bien? Muy bien, pasamos a la siguiente pantalla. Aplicaciones. Miren, la primera aplicación va a ser el cálculo directo del término independiente de un polinomio. Dice, es aquel término algebraico que no aparece, que aparentemente no está acompañado de ninguna variable. A sub 0 igual a sub 0 por x a la 0. Es lo mismo, ¿sí? X a la 0 es 1, es a sub 0. Y se puede calcular rápidamente a través de la siguiente expresión. El término independiente en un polinomio es cuando la variable se reemplaza por 0. En forma directa, en todo polinomio, cuando yo la variable la reemplace por 0, voy a obtener directamente el término independiente. ¿Bien? Ejemplo. Mire,
Halle el término independiente en este polinomio P de variable X. Obviamente no es un polinomio desarrollado. Yo tendría que desarrollar este binomio elevado a la 43, aplicar propiedad distributiva aquí y aquí, reducir términos semejantes y tener el polinomio desarrollado. Justamente en polinomios de este tipo cobra vigencia esta propiedad. ¿Por qué? Porque no es fácil apreciar el término independiente. Usted me dirá, es menos 4, y no es. Porque cuando usted multiplica 3 por 7, eso es 21. Con menos 4 se forma otro valor constante. Bien, cuando usted desarrolle, aquí va a haber un 1 a la 43. Y eso va a ser otro valor constante. Y por ahí van a aparecer, y al final no es este que aparentemente es el término independiente. En forma directa, por propiedad, diremos que el término independiente es este polinomio evaluado en 0. ¿Bien? Ahí está. Donde vea la variable x, reemplazo por 0. 2 por 0 más 1 a la 43, menos 2 por 0 a la 7 más 1, más 3 por 0 más 7 menos 4. Obviamente, 0 por todo él se cancela. 2 por 0 es 0, 1 a la 43 es 1. 0 más 7 es 7, por 3 es 21 menos 4. Reduciendo, tendríamos 1 más 21 menos 4. Eso es 18. Quiere decir que el término independiente para este polinomio es 18, aplicando este criterio. ¿Vio? Sigamos. Mire, suma de coeficientes en un polinomio. La suma de coeficientes va a estar dada en forma práctica por el polinomio P evaluado en 1. O sea, cuando reemplazo la variable por 1. Ejemplo, halle la suma de coeficientes en P de X, que es igual 2X menos 3 elevado a la 2021 más X a la 2020 menos 1, todo elevado a la 2019 por 2 por X más 3 más 1. ¿Ven esa expresión? ¿Es un polinomio? Sí. Yo no me voy a detener a desarrollar este binomio a la 2021, ni este binomio a la 2019. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Hay un modelo matemático que se llama el desarrollo del binomio de Newton. Y en este caso, quien lo podría hacer es una computadora, programándola. ¿Bien? Pero el detalle es que tomaría tiempo y muchos términos, lo cual luego tendría que buscar la suma de coeficientes. Hasta ahí se acabó la clase. En cambio, para calcular la suma de coeficientes, me dice que por propiedad es el polinomio P evaluado en 1. Donde vea X, voy a reemplazar por 1. Ahí está. ¿Sí? 2 por 1, 2, menos 3, menos 1. 1 a la 1020 es 1, menos 1 es 0. 1 más 3 es 4, por 2 es 8, más 1. Y vemos esa operación. ¿Ven? Paso a paso. Él se eliminó, porque es 1 menos 1, 0. Queda, él es 4, 2 por 4 más 1. Él queda aquí, menos 1 a la 2021. Base negativa, exponente impar, negativo. Menos 1 más 8 más 1. Por lo tanto, la suma de coeficientes de este polinomio es 8. En forma rápida y práctica a través de esa aplicación o propiedad. Bien, la suma de coeficientes y el término independiente. ¿Listo? ¿Qué sigue a continuación? Sigue lo que es aplicando lo aprendido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ejercicios. ¿Sí? 8 ejercicios de lo que llamamos aplicando lo aprendido. No se obtiene lo que se desea. Se obtiene aquello por lo que se trabaja. Algo muy importante. Jamás vas a tener lo que deseas. Lo que sí es seguro es que vas a obtener aquello por lo cual estás trabajando o te estás esforzando. Hay que tenerlo claro, señores, ¿ah? ¿Sí? Quiero 20, quiero 20, quiero 20, pero no estudias. ¿Tendrás 20 alguna vez? No. Sí, profe, plagio, esa es otra cosa. ¿Sí? Dentro de lo correcto, no se obtiene lo que se desea. Se obtiene aquello por lo que se trabaja. Hay que pensar eso.
Bien, voy a terminar, ¿sí? Voy a terminar esta presentación. A ver, sí, ya pusieron todos presente. Muy bien, voy a dejar de grabar